Bueno, ya se encuentra junto a nosotros el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, gracias por acompañarnos, tenemos harto que conversar. Bienvenido. Partamos primero con el presupuesto. Y respecto al presupuesto, quisiera preguntarle, ¿cuánto menos cree que crecería la economía de nuestro país el próximo año sin la expansión de 9,8% del presupuesto, sin el énfasis en expansión de presupuesto? Bueno, nosotros lo que hemos dado es una cifra de crecimiento de lo que esperamos crezca la economía con este presupuesto, que es de 3,6%. El Banco Central entregó una cifra entre 3 y 4% en términos de crecimiento. Acá no cabe ninguna duda de que el presupuesto le está dando un impulso macroeconómico importante a la economía. Por eso usted dice, va a crecer 3,6%. ¿Cuánto crecería sin? Bueno, que saben que el impulso es importante, ¿cuánto menos crecería sin que fuera tan expansivo el presupuesto? Bueno, estamos hablando nuevamente que la economía estaba en un rango entre 3 y 4 de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, y que nosotros hemos dicho que estamos en una estimación que debiese estar en el 3,6% de crecimiento. Nuevamente, un 9,8%, con algo más importante aún, un 27,5% de crecimiento de la inversión pública, inversión que es fundamental para reactivar, porque la inversión es mucho más intensiva en trabajo y por lo tanto su efecto multiplicador puede ser muy importante. Pero nuevamente acá lo que corresponde es tomar las medidas, esperar que esos efectos ocurran en la economía, y en eso vamos a estar trabajando el próximo año. ¿Qué tan inmediata es la posibilidad de que esa inversión pública efectivamente esté creando empleos? Porque son proyectos que generan un tiempo hasta que puedan estar efectivamente funcionando y creando empleos. ¿Cuánto se demora esta inversión pública? Bueno, nosotros lo que anunciamos como gobierno hace algunas semanas atrás, recuerden ustedes, un plan de inversión para lo que quedaba de este año 2014. La idea precisamente de ese plan de inversión es que uno va inmediatamente generando esa cartera de proyectos, esa dinámica en la inversión que le permite a uno a partir del mes de enero estar generando la inversión. Porque efectivamente lo que ocurre muchas veces es que existe un rezago entre el momento en que se toma la decisión de invertir más y se empiezan a implementar los programas. Por eso el haber hecho el catastro previamente, el tener todos los proyectos ya identificados, adicionalmente tener la inversión ya rápidamente funcionando en estos últimos 4 meses. Acuérdense que esto fue para los últimos 4 meses del año, nos permite que a partir de enero estamos con esa inversión, tal como fue entre el año 2008 y 2009, cuando también se implementó un plan contracíclico en la economía. Ahora, usted decía, en 2008 y 2009 se implementó un plan contracíclico, pero en ese momento el mundo estaba viviendo su peor crisis económica en 70 años. Hoy lo que está pasando en el mundo no tiene nada que ver con eso. ¿Realmente se justifica un plan contracíclico tan fuerte cuando uno ve la economía internacional y no hay ninguna gran crisis que enfrentar, como sí pasó efectivamente el 2008 y el 2009? Bueno, lo que está ocurriendo es que aquel impulso externo que había básicamente explicado este crecimiento de nuestra economía entre el 2010 y 2012 ha comenzado a quitarle impulso a la economía. Hemos visto cómo la caída en el precio del cobre ha tenido un efecto sobre los países exportadores de materias primas. De hecho, si miramos las cifras de Perú, el crecimiento de Perú en el segundo trimestre fue muy bajo. El crecimiento en junio de Perú fue de 0,3%, una economía que venía creciendo al 6%. Entonces, todas estas economías que hemos sido exportadoras de recursos naturales, hemos tenido una desaceleración. Ahora, lo que corresponde en esas economías es que cuando una economía está sana, cuando tiene esos fundamentos macroeconómicos, los implemente. Y lo que está haciendo nuestra economía es hacer precisamente eso. ¿A través de qué? De la política monetaria, con menores tasas de interés, y a través de la política fiscal, con este presupuesto expansivo, pero también con las otras medidas que ya anunciamos durante este año. 139.000 nuevos empleos es lo que se promete a través de la creación de obras públicas, en fin, de un expansivo presupuesto con énfasis además en obras públicas. ¿Es como para sentirse orgullosos decir que se van a crear 139.000 empleos? Por más que sean 40.000, creo que se crearon este año. Yo digo, si la comparación del gobierno anterior es 250.000 por año. Bueno, lo que dijimos nosotros en materia de empleo son aquellos empleos que están asociados directamente con los planes de infraestructura, con los planes de inversión. Okay. Efectivamente, lo que uno busca cuando uno implementa este impulso en materia de inversión es que eso genere un efecto multiplicador sobre la economía y a través de eso un impacto adicional sobre el empleo. Eso es precisamente el rol de una política fiscal contracíclica, una política fiscal que le suma impulso a la economía cuando estamos en periodos de menor crecimiento. Y en total, entonces, sumando esto más lo que ustedes estiman que se van a crear de puestos de trabajo, ¿cuánto debiera ser el próximo año la creación
de puestos de trabajo, sin hablar de cuántos se destruyen, o cuántos se crean. Bueno, nosotros vamos a dar nuestras cifras respecto al crecimiento, respecto a los distintos componentes de la demanda agregada cuando el ministro de Hacienda presente la Hacienda Pública. Pero acá lo importante es, en materia de esa cifra, es cuánto le adicionamos a la economía en términos de lo que es la infraestructura. Hemos dicho más de 30.000 empleos en términos de lo que es el cambio con respecto a lo que se está generando este 2014. Pero nuevamente, acá lo importante es que esos instrumentales macroeconómicos que pueden generar ese estímulo adicional en la demanda, un país como Chile, nuestro país, lo puede implementar. O sea, estamos en condiciones de que efectivamente se dé lo que se tiene que dar en cualquier país que busca ser un país más estable, que es que la política fiscal juegue ese rol contracíclico en la economía. Ministro, hemos conocido en los últimos días el caso de la colusión de los pollos, considerado por las mismas autoridades como el mayor caso de colusión en la historia. ¿El gobierno ya tiene una decisión sobre si va a impulsar que en casos como este puede haber penas de cárcel, como existían hasta hace pocos años, hasta el año 2003, para casos como estos? Bueno, lo que nosotros hemos dicho a partir de este caso, que dice que está directamente relacionado con lo que estuvo en el programa y también con lo que anunciamos en los primeros meses de gobierno, es que nosotros vamos a enviar un proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad en materia de libre competencia. Así como mandamos un proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad en materia de defensa de los consumidores en el CERNAC, también creemos que es necesario fortalecer en materia de libre competencia. Y ahí hay dos dimensiones que son importantes. Una dice relación con las multas. Las multas, como podemos ver en este caso, hay estimaciones entregadas por la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de la Libre Competencia respecto a que el daño causado a los consumidores en esta materia estuvo cercano a los 1.500 millones de dólares. No obstante, las multas estuvieron más bien cercanas a lo que es el límite hoy día máximo de multas, que fueron aumentadas el año 2009 en un 50%. No obstante, como porcentaje, como proporción del potencial daño causado son muy bajas. Pero en total, dijimos, 60 millones de dólares contra 25 y contra 1.500 millones potenciales en términos de lo que ha sido el daño causado a los consumidores. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que tenemos que hacer que las multas sean proporcionales al daño causado a los consumidores. Eso es un componente de lo que va a ser el proyecto de ley que vamos a enviar al Congreso. Y en segundo lugar, también hemos dicho que en materia de sanciones a quienes toman las decisiones de colusión, que son los ejecutivos, también hay que revisarlas. Y en eso hemos dicho que hay distintas dimensiones en las que estamos trabajando en el proyecto de ley. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de inhabilidades. Y otro es el tema que otras jurisdicciones tan avanzadas como las de Estados Unidos, Canadá, Australia, consideran que son las penas de cárcel. Pero, ministro, ¿no hay una decisión todavía tomada del gobierno con respecto a ese punto específico que puede haber penas de cárcel para delitos de colusión? Vamos a comunicar el contenido del proyecto de ley en las próximas semanas, cuando enviemos el proyecto de ley al Congreso. Pero le reitero, acá tenemos que avanzar fuertemente en generar todos esos instrumentos que nos permitan disuadir este tipo de conducta. Y en eso, el tema de las multas, que sean proporcionales al daño causado, y también las sanciones a quienes toman las decisiones en materia de colusión tienen que estar presentes. Ministro, otro de los temas que ha estado en el tapete público es el caso Penta, y específicamente en versiones de prensa se vincula a Andrés Velasco con una posible entrega de boletas o de él o de sus cercanos a cambio de trabajos no realizados para tener financiamiento para su campaña, así como a parlamentarios de la UDI. Quiero saber, usted fue miembro del equipo económico de Andrés Velasco, ¿usted podría descartar que alguien en el entorno de Andrés Velasco o él mismo haya dado boletas de manera irregular para recibir financiamiento? Bueno, yo tengo como política no comentar sobre el trascendido. En esta materia hay una investigación en curso y creo que lo que corresponde es que esa investigación se desarrolle. Y efectivamente yo trabajé en la campaña de Andrés Velasco en materias programáticas, entregando propuestas respecto de políticas públicas. Ese fue mi rol durante la campaña. Pero conociéndolo a él, ¿usted pondría las manos al fuego porque una situación así no es posible que se haya producido en su campaña? Bueno, le reitero, aquí hay una investigación en curso, esto es un trascendido y creo que no corresponde comentar sobre trascendido. ¿Sería grave si así fuera? Bueno, acá lo que hemos dicho es que hay una investigación en curso, que es importante el financiamiento de la política, que es importante la transparencia en materia de financiamiento, y eso desde el gobierno hemos anunciado distintas políticas en esa dirección. Ministro, este tema del financiamiento de la política está también vinculado con el tema del lobby y el eventual poder de presión que tendrían las empresas para presionar a legisladores a quienes le financiaron las campañas, para decirlo derechamente. Como ministro, en su experiencia de este año tramitando proyectos en el Congreso,
¿Influye mucho la opinión y el lobby de las empresas en los proyectos del área económica? Bueno, yo creo que lo que acá hemos tenido en los proyectos del área económica es que ciertamente han generado una importante discusión. Lo fue primero la reforma tributaria, lo ha sido también el proyecto del CERNAC. Ustedes han visto que hemos tenido algunas polémicas públicas respecto de los contenidos de los proyectos, y lo que yo creo que corresponde acá es que todos los distintos actores manifiesten abiertamente su posición respecto de los proyectos, pero lo que corresponde es que esto sea en el marco de lo que es el Congreso, que se dialogue en el Congreso, que se obtengan esas expresiones en el Congreso. Así ha ocurrido en el caso del CERNAC. Los distintos actores que han opinado respecto del proyecto lo han hecho en el marco de la Comisión de Economía, donde está siendo tramitado el proyecto, y creo que lo que debe ocurrir es que se den esas opiniones en ese marco y la posición del gobierno también se manifieste dentro de ese contexto. Pero, por ejemplo, en el caso de la ley de pesca gestionado por el Ministerio de Economía durante el gobierno anterior se dijo mucho, y de hecho está el caso de Corpesca, en que incluso se supo que hubo pagos hacia una legisladora, hacia Marta Isasi, que había presión y lobby de empresas con respecto a proyectos del área económica. ¿No le ha tocado a usted? A mí no me ha tocado. Me ha tocado enfrentar las diferentes posiciones respecto a los proyectos de ley que hemos enviado al Congreso, pero no me ha tocado ver o evidenciar algún tipo de este tipo de situaciones. ¿Le parece que es negativo que las empresas puedan donar? Nosotros hemos dicho que acá desde el gobierno vamos a enviar un proyecto de ley de financiamiento de la política que sea que avance en generar más transparencia y también más competencia en materia de lo que es la política. Pero con eso no me responde su opinión personal respecto de si cree que las empresas, porque usted es un experto en el área económico, sabe, más allá del caso puntual o de su gobierno, su gestión, sabe el poder que puede tener el lobby, las redes, las influencias en la política y en la legislación. Por eso me gustaría saber su opinión personal respecto de si las empresas deben o no donar. Bueno, yo creo que acá, de nuevo, lo que corresponde es que nosotros enviemos un proyecto de ley en esta materia. Es lo que corresponde en términos de lo que es el financiamiento de las campañas. Un financiamiento de las campañas transparente, público, me parece que aporta en la generación de una mejor política. Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Por la invitación. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en CNN Prime.